Javier Milei y la democracia. Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de Argentina en 2023. Es líder del partido político La Libertad Avanza. Su coalición lleva el mismo nombre. El presidente Milei es un caso excepcional en el mundo. Es la primera persona elegida para un poder ejecutivo que adhiere a las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Por lo tanto, no es un neoliberal de siempre, adherente a las ideas de la escuela neoclásica o clásica, como por ejemplo tener una negativa al Banco Central. ¿Cuál es la relación entre Milei y el sistema político argentino y su democracia? Sus rasgos extravagantes, como tener perros con nombres de distintas figuras relacionadas con la economía, incluso haber clonado a uno de ellos y haber aparecido disfrazado como un héroe llamado General ANCAP, anarcocapitalista, se han hecho virales en el mundo de las redes sociales, tanto entre partidarios como sus detractores. El estilo del mileísmo es llamar la atención con formas y performance disruptivas, violencia verbal y explícita y radicalidad, como elementos que entusiasman a muchos y a otros les causan temor o burla. La rebeldía se volvió de derecha, tesis del doctor en historia Pablo Stefanoni, es la dinámica que encarna Javier Milei al presentarse como un antisistema frente a la hegemonía de los llamados progre, y sus discursos incuestionables como el feminismo actual, el movimiento LGBT o el ecologismo radical. Para ellos, los insultos van y vienen. Antes de entrar a la política, se dedicó a asesorar a distintas empresas y al millonario Eduardo Eurnekian. El punto de quiebre fue en 2015, cuando gracias a los medios se hizo conocido por su estilo directo al atacar las políticas económicas del keynesianismo y al estatismo económico. Por lo tanto, su origen es mediático. El apoyo a sus ideas subió como la espuma de una cerveza mal servida. Logró ser diputado y luego presidente de la nación. Ganó con un 55,6% en una segunda vuelta. Javier Milei gobierna con los partidos de la centro-derecha tradicional de Argentina. Incluso sectores peronistas lo apoyan, increíblemente. Dentro de sus contradicciones inmediatas, tenemos el ser un anarcocapitalista, apelar a la destrucción del Estado. Sin embargo, se ha declarado minarquista, es decir, luchar por un Estado mínimo. Además, señala que los impuestos son un robo y al mismo tiempo, para mantener el aparato burocrático, cobra impuestos, aunque haciéndolo paulatinamente pequeño a este Estado en su utopía minarquista a través de impuestos que aún se siguen cobrando. Su pragmatismo contradictorio no lo hace ni revolucionario o refundacional, como anarquista de libre mercado, sino que más bien un político reformista con objetivos para acercarse a la minarquía en el menor tiempo posible. Milei no es un libertario, sino que un paleolibertario, que es el ala de la Escuela Austriaca de Economía, que es conservadora en términos sociales, no al aborto ni al uso de drogas, entre otros elementos. De hecho, tuvo un giro en varias materias. Términos electorales o convicciones, cada uno juzgará. Milei tachó al Estado de ser criminal y ladrón, por lo que señaló preferir la mafia, además de acusar a los políticos de ser una casta, a lo Pablo Iglesias del partido populista de izquierda Podemos en España. Sacarlos para regenerar a la Argentina es su dinámica. La gente versus la élite corrupta y kirchnerista y además peronista. Aceptar la libertad personal por sobre la libertad individual y recortar a lo máximo que se pueda lo estatal están entre sus principales ideas. El proyecto mileísta. Argentina se ha convertido en un laboratorio para la Escuela Austriaca de Economía frente a un Estado muy estatista, por decirlo de alguna manera. Se está observando hasta dónde se puede llegar en la disminución del Estado y hasta dónde puede llegar a una utopía minarquista o hasta cuándo puede acercarse a ella. Como no tiene mayoría parlamentaria al comienzo de su presidencia, ha recurrido a decretos de emergencia, los llamados DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia,
con el objetivo de reducir al Estado en términos económicos. Esto significa utilizar una predisposición constitucional para gobernar con un carácter autoritario. En este contexto es que está el famoso símbolo mileísta, la motosierra. Esta se ha manifestado en la reducción de 22 a 9 ministerios y en la ley de bases, que pretende la privatización de diversos organismos estatales, además del fin de control de precios y la presión a las provincias para que reduzcan el gasto público y así sacar diferentes subsidios, entre otros elementos que ya ha aplicado hasta el día de hoy. Milei y la Escuela Austríaca de Economía entienden la inflación como un fenómeno netamente monetario. Bajar la inflación disminuyendo la emisión de moneda, bajo el alto costo social. Milei ha logrado bajar la inflación con grandes costos sociales, y esto trae otro costo: la represión a las protestas sociales que exigen no tocar dichos derechos. La idea de mano dura contra la delincuencia es una de las matrices de su gobierno, provenientes de la vertiente de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, han existido luchas internas entre ella, la vicepresidenta, y el presidente, luego de haber evitado una victoria electoral del peronismo kirchnerista. El discurso mileísta. La épica de este se basa en la guerra, una guerra cultural, un sentido de combate contrahegemónico contra lo impuesto y a las ideas totalitarias de los llamados progre, que no aceptan ninguna crítica a menos que sea condescendiente, lo que se conoce como tolerancia represiva. Estos elementos que entraron con fuerza en el peronismo han sido la excusa perfecta para que el mileísmo se catalogue de rebelde y antisistema. La idea de que la libertad está en peligro es la matriz de Javier Milei, una cultura occidental atacada desde dentro, donde él mismo se erige como su salvador. Los aires mesiánicos del mileísmo están muy presentes en la invocación de las fuerzas del cielo frente al progresismo que llevaría al caos, pero un caos que no tiene remedio. En este sentido, se han ido influenciando fuertemente por el judaísmo. Ha desechado al cristianismo católico, pasando al judaísmo que niega a Jesús. El judaísmo mesiánico, como gran influencia por el sentido de destrucción para una nueva creación, está presente en el discurso mileísta. El costo social y los recortes de la motosierra son parte de una catástrofe que Milei la ve como necesaria. La crisis es parte de la lógica mileísta, buscar el momento del caos del Estado. La idea judía del tikkun como catástrofe necesaria para la liberación, un caos, una destrucción reparadora necesaria para el nuevo estadio de la sociedad. Algunos economistas austriacos le llaman destrucción creativa, con Schumpeter como economista que lidera esta idea. Por lo tanto, Milei ve el caos económico y social en Argentina no como algo negativo, sino que todo lo contrario. La motosierra es el tikkun judío. Milei como libertador también imita las patillas del general de la independencia José de San Martín. Milei es un salvador, Milei es la solución. Esperamos te haya gustado este video sobre historia y política de Argentina. Para más videos como este, te invitamos a suscribirte al canal y buscarlo en las listas de videos. Muchas gracias y hasta el próximo video de Argentina o estas materias.